Cháchilas por el movimiento Creo. Que la Defensoría del Pueblo es parte de la función de transparencia y control social y ejerce control, protección, tutela y defensa de los derechos fundamentales. Y además agrega que es el organismo reconocido por el Estado ecuatoriano como una institución nacional de derechos humanos. ¿Cuánta exclusividad y cuánta exclusión? Porque claro, lo que dijo la Fundación Pachamama y otras que han defendido la vigencia de los derechos humanos ya saldrá sobrando y solo lo que diga la Defensoría del Pueblo será el reporte oficial de la situación de los derechos humanos en el Ecuador. ¿Se puede confiar en una Defensoría del Pueblo que ha hecho silencio absoluto ante la explotación del Yasuní, por ejemplo? Ante el injusto encauzamiento de los 10 del Uluncoto y que no ha dicho absolutamente nada. ¿Podemos confiar en esa Defensoría del Poder más que Defensoría del Pueblo? Yo creo que nadie puede confiar en esa Defensoría. En el artículo 6 del proyecto, en numeral 5, se establece que es atribución de la Defensoría elaborar informes y coordinar con la función ejecutiva su presentación ante los sistemas de protección internacional de derechos humanos, tales como órganos, comités y otros mecanismos de las Naciones Unidas, Estados americanos y otros de los que el Ecuador sea parte. ¿No les parece que existe un evidente conflicto de intereses? Por costumbre y tradición, los gobiernos han sido los abanderados de la violación de derechos humanos de sus ciudadanos. ¿O es que acaso no recuerdan hace 15 días a la ministra de Justicia pidiendo disculpas en sitio en la comunidad de Sarayaku por las afrentas cometidas? Claro, después vendrán otros ministros de otros gobiernos a pedir disculpas en otros sectores por las violaciones cometidas en este gobierno. Siguiendo en el mismo artículo 6, en numeral 9, al hablar de la atribución a la Defensoría del Pueblo, dice: emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos fundamentales y solicitar la sanción ante la autoridad competente por su incumplimiento. Pero no se habla del debido proceso. Aquí se está violentando lo que establece la letra K, el numeral 7, el artículo 76, que dice que no se pueden establecer tribunales de excepción y que en todo ajusticiamiento se observará el principio del debido proceso. En el artículo 7 se habla de garantías de independencia y dice: la Defensoría del Pueblo gozará de independencia y autonomía para el cumplimiento de sus funciones. Para el efecto se garantizará al menos lo siguiente: ninguna función, órgano ni entidad del Estado podrá interferir en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. Sin embargo, vemos cómo en este mamotreto de ley a la Defensoría del Pueblo sí se le permite, en cambio, interferir con la función judicial, con la función del servicio exterior, con la función de la Fiscalía, etcétera, etcétera. En el artículo 17, cuando habla de los casos competencia exclusiva de la Defensoría del Pueblo, dice: los casos paradigmáticos, entendiéndose como tales aquellos en los que no haya precedentes judiciales o constitucionales en su desarrollo e interpretación, o aquellos casos que permitan la creación o reconocimiento de otros derechos o el establecimiento de una política pública. La atribución consagrada en el numeral 1 de este proyecto es excesiva, discrecional e irracional. La Defensoría Pública no es ni Corte Nacional de Justicia ni Corte Constitucional para pretender tener competencia exclusiva sobre los mal denominados casos paradigmáticos. Incluso esta disposición daría a entender que este organismo desarrollaría precedentes judiciales o constitucionales en materia de derechos. Consideramos que no tiene competencia para desarrollar jurisprudencia. Y hay que definir claramente cuál es el rol de la Defensoría. Es patrocinio, es defensa, no es juzgamiento, no es ajusticiamiento, no es control. El numeral 6 del artículo 17 dice, en cambio, que las peticiones de vigilancia y el debido proceso en casos en que se encuentren tramitándose por las máximas autoridades o funciones del Estado, tanto en los ámbitos administrativos como jurisdiccionales. Para ejercer esta competencia es necesario que el defensor del pueblo no tenga compromisos con las funciones del Estado. Pero ustedes saben que el diseño constitucional lamentablemente crea un cordón umbilical entre el Consejo de Participación Ciudadana y a su vez con la función ejecutiva. Y claro, carece de esa independencia que sería plausible, que sería bueno, pero que no la tiene. Cuando se habla en el artículo 18 de la aprobación de la Defensoría o Defensor del Pueblo, esto constituye una verdadera aberración, un verdadero galimatías, tener que pedir permiso para ejercer los derechos que la Constitución dice en el numeral 4 del artículo 11,
Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Yo no sé si al momento de presentar este proyecto, este señor se acordó de revisar la Constitución y la Comisión hizo lo propio. Me parece que les falta absoluta profundidad de revisión constitucional para poder procesar este trámite. En el artículo 19 dice, enumera los procesos de protección de derechos en los cuales la Defensoría del Pueblo va a tener injerencia. Es así que en el parágrafo 2 se refiere a la observancia y vigilancia del debido proceso, señalando en su artículo 1, en 21, que la Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento y la supervisión del conjunto de actos y etapas realizados dentro de un procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se determinen derechos u obligaciones de cualquier índole, a fin de asegurar la aplicación, la oportunidad y la eficacia del derecho fundamental al debido proceso. Dice, el artículo 215, numeral 4 de la Constitución, ciertamente faculta a la Defensoría del Pueblo a ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, pero eso no significa intromisión en todas las contiendas ni en todas las instancias. Recuérdese que el Consejo de la Judicatura tiene los delegados provinciales que son encargados de vigilar sobre el cabal cumplimiento de funciones de los operadores y servidores de justicia. Precisamente con este artículo, los siguientes que constan en el parágrafo, tales como el 22, 23, 24 del proyecto de ley, se observa que la Defensoría del Pueblo se va a inmiscuir en las esferas de los tribunales, juzgados, cortes e instancias administrativas a pretexto de garantizar el debido proceso. Siguiendo el mismo capítulo 2 del parágrafo 3 se refiere a la investigación defensorial y el artículo 25 indica que la Defensoría podrá realizar una investigación con la finalidad de determinar la existencia de amenaza o violación de un derecho fundamental, señalando el artículo 26 que si se encuentran indicios de la existencia de un delito, lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. Ustedes saben que quienes tienen que encargarse de la investigación del indicio de existencia de un delito es la Fiscalía General de la Nación. A ellos les corresponde, no a la Defensoría Pública. Y en el artículo 47 se señala que los informes generales cada año la Defensoría del Pueblo elaborará un informe sobre la situación general de los derechos fundamentales en el país, así como de las y los ecuatorianos en el exterior, en los países donde tenga representación, mismo que será remitido a la Asamblea Nacional. Consideramos que la Defensoría del Pueblo, al ser dependiente del Poder Ejecutivo, emitirá informes sesgados sobre la situación general de los derechos fundamentales en el país. Es obvio que jamás dirá que el gobierno nacional ha conculcado derechos, ha cometido violaciones, ha cometido abusos, ha cometido vejámenes. De un tiempo a la fecha se está haciendo muy común y recurrente que los proyectos de ley que promueve el oficialismo tienen las siguientes constancias. Primero, faltan vocales, palabras, letras del abecedario para darle atribuciones. Le sobran atribuciones y no obligaciones. Se hace superposición de funciones, triplicación en este caso, de funciones entre el Servicio Exterior, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Yo creo que estas atribuciones que se le está dando al Defensor del Pueblo tienen que ser con beneficio de inventario y analizando su costo-beneficio. ¿Cuánto ha funcionado la Defensoría del Pueblo en las ciudades y provincias? Yo les voy a decir, en Santo Domingo se registró un caso en que se exigía por parte de la empresa municipal de agua potable coactiva a miles y miles de consumidores en la Santa Marta, sector 7, donde ni siquiera se habían instalado las respectivas acometidas. Sin embargo, ellos dijeron que no podían hacer nada. En la parroquia Cube del cantón Quinindé, en el invierno pasado, 58 familias perdieron su casa por el torrencial aguacero. Sin embargo, no ha asomado el Defensor del Pueblo para hacer la gestión correspondiente entre la Secretaría de Riesgos y devolverles a esos ciudadanos su casa, su hogar. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todos estos proyectos? ¿Es más incremento del gasto público? ¿Es más incremento de burocracia? En los tiempos del socialismo de las guayaberas se hablaba solamente de los focos ladrones. Hoy, en el socialismo del siglo XXI, se debe hablar del foco ladrón, del teléfono ladrón, del grifo ladrón. Incluso, a confesión de parte, relevo de prueba, de la discriminación de asambleístas, como se ha dicho aquí, del propio movimiento Alianza País. Entonces, yo creo que hay que reestructurar estas cosas y darle una ley que efectivamente vaya a defender a los ciudadanos, no a defender a quienes están en el poder de turno. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Liliana Guzmán.